bautizado en Cristo soy, por la fe al cielo voy. Amén. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Podemos sentar. Qué belleza de himno. Bautizado en Cristo soy. Por la fe al cielo voy. Por esa gracia bautismal derramada en ti, por el amor y la misericordia de Dios en Cristo. Y cada vez que inicia el culto divino, el culto, ¿vieron que ustedes que el pastor hace la señal de la cruz? O ustedes mismos cuando se persignan. Y significa que estamos reunidos en el nombre de este Dios que nos ha bautizado. Significa que estamos bautizados. Y significa, por lo tanto, que es la reunión de los hijos de Dios. Y que Él nos congrega por su amor. Que Él nos ha llamado a la fe por el Evangelio, obra del Espíritu Santo. Y que somos miembros del cuerpo de Cristo, la Santa Iglesia Cristiana. Y también significa que entre ustedes, nosotros somos hermanos en Cristo Jesús, hermanos en la fe. Y que así como Él nos perdona y nos alimenta, así como Él nos recibe cual Padre a sus hijos, así también en la vida cristiana debemos perdonarnos, ayudarnos, ser misericordiosos y recibirnos los unos a los otros, así como Dios nos recibió en Cristo Jesús. En tu bautismo, Dios te ha dicho algo hermoso. Y recuerdan cómo vimos en Génesis 1 que cuando Dios dice algo, Dios crea la realidad de la nada. Dios habla y la luz es creada. Sea la luz y la luz comenzó a existir. Y esto es muy importante porque cuando Dios te habla, Dios crea esa realidad que Él te habla y te promete. ¿Qué te ha prometido en tu bautismo? Hijo mío. Dios te dice, te adopto como mi hijo, como una hija, en el nombre de Cristo. Recibes la unción de mi Espíritu Santo. Y a partir de hoy, soy tu Padre Celestial. Nunca más estarás solo o sola, porque hago un pacto de gracia contigo. Te recibo en mi reino. Te lavo de todos tus pecados. Perdono tu culpa original. A partir de hoy, de tu bautismo, inicia una nueva vida. Caminaremos juntos, así como el Hijo de Dios caminó junto a los discípulos de Emaús, aquel día de la Pascua. Y te enseñaré a través de mi palabra cuál sea el camino en que debas andar, mediante mi palabra. Tú, como ovejita obediente, ¿qué harás? Escucharás mi voz. Y yo, cuando tú ores a mí, yo te responderé. Recibirás la santa cena de mi Hijo, aquel que murió y resucitó por ti, para alimentarte en este camino de la fe y del amor. Y en el día de tu muerte, no tengas miedo, no tengas miedo. Tú eres mi Hijo amado. Lo dije en el bautismo de mi Hijo Jesús en el Jordán. Te lo digo a ti también. Eres mi Hijo amado. No te dejaré en esta hora, ni te abandonaré. Y sí es cierto, tropezarás, te caerás, te lastimarás por el viejo Adán que hay en ti, que todavía permanece en ti. Y ahí recuerda la promesa bautismal. Recuerda la cruz de mi Hijo. Así tu fe no desmayará. Yo soy tu Dios, que te he creado
del polvo de la tierra. Te he dado nueva vida por el bautismo y también del polvo de la tierra te resucitaré a vida eterna. Todo eso te ha dado Dios como promesa en tu bautismo. Por esa razón dice en San Marcos 16 que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hermanos, como ven, Dios está completamente involucrado en nuestra vida. Dios realmente nos ama y se ha comprometido con nosotros. A veces nosotros no nos comprometemos con las cosas de Dios. Qué bueno saber que como este es un pacto de gracia, no depende de la obra del hombre, depende de la obra de Dios por ti. La salvación se basa en algo mucho más firme que en tus obras, en algo mucho más estable y poderoso. Se basa en el amor de Dios. Un padre ama a sus hijos y no los trata como ellos se merecen. No los trata como ellos se comportan. Los trata porque es su padre. Un padre que ama a sus hijos independientemente de lo que ellos hagan o dejen de hacer. Es cierto, eso acarrea sufrimiento en el padre, hasta enojo. Pero así como el hijo pródigo en arrepentimiento vuelve a casa y el padre lo recibe con los brazos abiertos, así también hace Dios cada día contigo. Cada día contigo. El comportamiento de Dios no depende de nuestro comportamiento, porque Dios no puede ser manipulado, Dios no puede ser burlado, Dios es Dios y es nuestro Padre Celestial. Por eso oramos, Abba, Padre, Padre nuestro. Hermanos, digo todo esto de arranque para que no dudemos nunca de esta gran verdad revelada en el bautismo de Cristo. Festividad cristiana de hoy, día de alegría, por eso el color blanco de los paramentos litúrgicos. Y la voz del Espíritu Santo en la palabra, en el bautismo, nos recuerda hoy también esa voz del Padre que le dijo a Jesús y te dice a ti. ¿Cuál fue la voz de Dios en el bautismo de Jesús? Tú eres mi Hijo amado. Y esta palabra de Dios es corta, es breve, pero no por ser breve deja de ser importante. Es una palabra muy grande. Dios te considera hijo suyo. No estás aparte de su familia. Eres miembro de su familia, la Iglesia. Por eso, no es la voluntad de Dios que te alejes de Dios, que te apartes de Él o que dejes de congregarte. Esa no es la voluntad de Dios, sino la voluntad de Satanás. Porque Él sabe muy bien que un cristiano apartado es una presa fácil, porque Él siempre está listo para robar, para asesinarte y para destruirte si fuera posible, si no fuera por la mano omnipotente de Dios que te protege a las ovejas de Cristo. Así que no te dejes confundir. Cada vez que no te congregas, cada vez que te niegas a oír la palabra de Dios, estás perdiendo una batalla. Estás perdiendo una batalla espiritual. Y otra que gana el diablo. Porque él detesta a la iglesia, porque es la familia de Dios, así como detestó a la primera familia en el Génesis. Odió a Adán y Eva, los engañó, los hizo caer en pecado, hizo que se pelearan entre ellos y quedaran divididos, hasta que Dios en su gracia vino a su encuentro. No los dejó solos, con sus culpas
odios y rencores. No los dejó en la muerte y cautivos de Satanás. Dios Padre Celestial intervino salvando a sus hijos perdidos, para salvar a su creación que con tanto amor había creado. Salvó al hombre, salvó a la mujer, salvó al matrimonio y salvó a la familia, regalo de Dios. No los dejó caídos, sino que les prometió un Salvador, a su Hijo Jesucristo, que vendría al mundo, nacido por obra del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, para redimir al ser humano de este pecado y condenación en que había caído. Eso celebramos en la Navidad. Hasta ayer estaba el arbolito acá. Y este niño Jesús que creció inicia el camino hacia la cruz, por Adán, por Eva y por ti. Él debía recorrer el camino hacia la cruz a fin de salvarte del poder del diablo, de la muerte y del pecado. Camino que inicia con su encarnación, pero que sigue, que va adelante, y el próximo paso es el bautismo del Jordán. ¿Qué significó el bautismo de Cristo para Cristo? Dice que cuando Él subía del agua, mientras subía del agua, los cielos se abrieron, como una cortina que se abre. Y el Espíritu Santo, en el mismo instante que Jesús subía del agua, el Espíritu descendía cual paloma sobre Él. Y la voz del Padre que dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Esto en teología se llama una teofanía, una manifestación de la Trinidad. Así como tenemos en Isaías 6, cuando se le revela Dios a Isaías y le dice: santo, 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 cantan los ángeles. Un detalle importante: San Marcos dice que la gente, cuando venía a bautizarse, tenía que hacerlo confesando sus pecados. Versículo 5. Y la novedad es que Jesús vino de Nazaret de Galilea y también se quiere dejar bautizar. Él se junta a la muchedumbre, se hace uno más con la gente mientras espera el bautismo de Juan. Se hace uno con los pecadores, aquel que no tiene pecado. Se identifica con los pecadores, aquel que está limpio y sin mancha, sin falta y sin maldad. Pero está ahí. Jesús está ahí por los que sí tienen manchas, sí tienen culpas, sí cargan pecados y sí mueren. Aquel que es el autor de la vida está ahí con los que van a morir por el pecado, para que no mueran, para que tengan vida eterna. Para aquellos que necesitan realmente ser lavados de sus pecados. Y San Marcos dice que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y como les dije, el bautismo exigía la confesión de pecados. Había un reconocimiento de pecados y el bautismo de Juan le daba a la gente. Ahora les pregunto, esto es lo interesante: ¿podía Jesús hacer esto? ¿Podía reconocer sus pecados? Incluso dándose cuenta que Cristo no necesitaba el bautismo, como lo sabemos, es que Juan el Bautista le dice: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué significa? Que el bautismo de Jesús tiene un significado evangélico para nosotros. Que Jesús, al dejarse bautizar sin necesitarlo, expresa su solidaridad con los hombres que han incurrido en culpas. Y solo desde la cruz y la resurrección se vuelve entendible el significado del bautismo de Jesús. Cristo no nos está dando un ejemplo, como algunos sospechan o algunas iglesias enseñan, de que el bautismo de Jesús indica el bautismo solamente de adultos, solamente de adultos. No tiene nada que ver con eso.
Eso es un entendimiento legalista y moralista del bautismo de Jesús, que incluso lo usan al bautismo de Jesús para prohibir el bautismo de los niños. No es ese el significado. El significado es que Jesús se solidariza con los hombres pecadores y que se humilla. Les está diciendo a la gente: soy un servidor, soy un Dios que viene a servir, a cargar con los pecados de ustedes, a humillarme por ustedes. Es un gesto de misericordia el que está haciendo Cristo. A la luz de la cruz entendemos cómo el bautismo de Jesús anticipa, por así decirlo, que Él es el verdadero Jonás, que es arrojado al mar. Es arrojado al mar de nuestros pecados, pero resucita al tercer día, así como Jonás salió del vientre del gran pez. Así que el bautismo de Cristo simplemente indica anticipadamente su muerte y su resurrección por nosotros. E indica la necesidad que nosotros tenemos de ser bautizados en Él, en su bautismo. El bautismo que lava los pecados. Para ir terminando, algo más me falta. La imagen del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como una paloma. ¿A qué les recuerda? ¿A qué historia bíblica les recuerda la paloma? La paloma, el agua, el arca de Noé, ¿se acuerdan? La paloma de la paz, que volvía cargando en su pico el olivo. La imagen del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús como paloma recuerda a eso, y también la primera vez que aparece el Espíritu Santo en relación al agua, en Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Un espíritu creador. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en comunión con el Padre, porque viene del Padre, y en comunión con el Hijo. Lo que está indicándote que el verdadero bautismo, el bautismo cristiano, instituido por Cristo, es el bautismo trinitario, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esto será mucho más claramente dicho en Mateo 28, donde Cristo envía a la iglesia a bautizar a las naciones. Porque el bautismo es para todos. El bautismo es para todos. Hermanos, que nuestro Padre Celestial los guíe en este año 2024 que arranca, pero que los guíe en esta fe bautismal, en esta fe trinitaria. Y que nosotros, hoy, por la palabra de Dios, recordamos una vez más que somos hijos de Dios. Que recordemos siempre la maravillosa promesa del bautismo. ¿Cuál promesa? Que mediante el bautismo fuimos hechos hijos de Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, cuide sus corazones y mentes en Cristo Jesús para la vida eterna. Amén.